Después de años y años, por fin Starfield está en nuestras manos. Sin duda uno de los juegos más esperados del año. Starfield tardó lo que tenía que tardar para llegar hasta aquí. Es nuestro momento de cumplir nuestra fantasía semi-retrofuturista de ciencia ficción. No podemos esperar para saber aún más de este título, pero por mientras, aquí tienes 37 maravillosos datos de este juego que promete todo. Hola. Yo soy Oscar de Atomic.io y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! El mismo Todd Howard ha descrito Starfield como Skyrim en el espacio, y eso es lo que es, un RPG de Bethesda situado en el futuro de la humanidad. El juego lleva en desarrollo activo desde 2015, pero Bethesda estaba interesado en hacer un juego de ciencia ficción en el espacio mucho antes que eso. De hecho, ha habido varios juegos espaciales que nunca vieron la luz del día antes de esto. Starfield es la primera IP original de Bethesda desde hace más de 25 años, ya que desde ese tiempo más bien han hecho secuelas, spin-offs y similares. El estilo artístico de Starfield tiene su propio nombre, NASA Punk. Ese término fue creado por el artista en jefe Istvan Peli, ya que el concepto está basado en un cierto realismo llevado de la mano por la NASA. Los inicios del universo de Starfield están basados en la exploración de la NASA específicamente y en sus misiones espaciales. De hecho, el estudio decidió escribir su propia línea de tiempo ficticia que va década por década, cubriendo los 300 años del presente al inicio del juego. La pregunta que el equipo quiere responder con el juego es: ¿y ahora el hombre está viviendo entre las estrellas? ¿Qué significa eso? Y esta es una cita directa de la boca de Todd Howard. En Starfield serás un miembro de Constelación, una organización de exploradores del espacio. Conveniente, así podrás ir a donde quieras y nadie te preguntará qué haces ahí. El juego se sitúa en los Settled Systems, sistemas planetarios que han sido colonizados por la humanidad. Sucede en el año 2310, 20 años después de una guerra conocida como la Guerra Colonial. Veo que no escapamos del colonialismo ni siquiera en el año de nuestro señor 2310. Podrás construir a tu personaje de la manera que quieras. Esto es un RPG después de todo, así que podrás cambiar desde la manera en la que caminas, tono de piel, hasta tus dientes. ¿Quién quiere ponerse el reto de jugar como Bob Esponja? Tu personaje no solo cambiará en apariencia, también puedes escoger entre diferentes historias para ellos. Por ejemplo, si decides usar la historia de Chef, algunas de las opciones para cocinar del juego estarán abiertas mucho antes. Esa no es la única historia disponible, hay al menos otras 15 de dónde escoger, incluyendo gángster, explorador, peregrino, profesor, médico de combate y cazador de bestias. Obviamente cada historia abre sus propias opciones de gameplay y de diálogos. Para crear tu personaje, también tendrás que escoger rasgos, puedes escoger solo 3 de ellos, y además de tener sus ventajas y desventajas, también pueden ser mutuamente excluyentes. Por ejemplo, no puedes escoger ser introvertido y extrovertido al mismo tiempo, o pertenecer a varias religiones. Pero yo soy introvertido y extrovertido al mismo tiempo. Bueno, algo así. Como suele suceder con los juegos de Bethesda, también hay varias facciones a las que puedes pertenecer o con las que puedes enemistarte. Por el momento reconocemos 6: Constellation, United Colonies, Freestar Collective, Crimson Fleet, Ryujin Industries y Xenofresh Corporation. United Colonies, como pudiste inferir por el nombre, es una de las facciones responsables de la Colony War, que sucedió 20 años antes. De acuerdo al director de diseño, Emil Pagliarulo, se consideran a sí mismos los verdaderos hijos de la Tierra. ¿A alguien más le huele a fascismo? Pero quizá la facción más interesante para nosotros es la Crimson Fleet o la Flota Escarlata. Sí, porque son piratas. Arr, matey. Do what you want cause a pirate is free and you are a pirate. Automáticamente esto lo vuelve la facción más cool. Y si estás buscando un buen rato, la facción a la que hay que unirse parece ser Xenofresh Corporation. Ellos descubrieron una sustancia psicodélica llamada Aurora, como la cantante, que viene, no lo van a creer, de un pez. Estoy asumiendo que de alguna clase de pez espacial que brilla o algo así, ya saben. Sí. Esas, desde luego, no son las únicas facciones que existen. Hay otras a las que no te pueden unir, pero que también jugarán papeles importantes en la historia. Entre ellas encontrarás a los cultistas de la Gran Serpiente, los mercenarios Ecliptic, los Spacers y otras religiones además.
El juego te permite cambiar entre las perspectivas de primera persona o tercera persona para que no tengas que escoger cuál es tu manera favorita de jugar. Yo creo que lo voy a jugar en primera persona para ese feel de Skyrim en el espacio. El combate del juego viene en básicamente dos sabores: armas y melee. Algunas de las armas que encontrarás en el juego son pistolas, rifles, escopetas, rifles de francotirador y armas pesadas. En cuanto a melee, podrás escoger entre cuchillos, hachas y machetes, entre otras cosas, obvio. Algunas de ellas hasta son láser. Las habilidades de Starfield se dividen en 5 diferentes categorías: físicas, sociales, de combate, tecnológicas y de ciencia. Cada una de estas categorías además tienen diferentes niveles de habilidad, desde novato hasta maestro. Obvio, para llegar a maestro tendrás que dominar primero las habilidades previas. Por ejemplo, en novato podrás aprender a boxear, luego podrás aprender gimnasia, regeneración celular y finalmente rejuvenecimiento. ¡Ulala! Son el tipo de habilidades que te ayudarán a sobrevivir en el espacio mediante tu cuerpo. De acuerdo al marketing, el juego tiene 100 sistemas estelares explorables, con más de 1000 planetas en conjunto. ¿Qué habrá en todos esos planetas? No podemos esperar para saberlo. No solo pelearás en tierra, sino que también podrás pelear en el espacio. Tu nave y tú tienen la capacidad de abordar otras naves espaciales, pero cuidado, porque eso quiere decir que tú también puedes ser abordado. Incluso puedes robar otras naves, y si están dañadas, llevarlas a un puerto espacial para repararlas por un precio. Una gran manera de obtener una nueva nave, y sin pagar. Bueno, sin pagar por una nueva, porque pues tienes que repararla. Y como este es un juego de exploración espacial, también podrás construir tus propios outposts para reunir recursos. Así no tendrás que hacerlo todo tú, sino que podrás obtener recursos de manera pasiva también. Importante si quieres hacer cosas cada vez más grandes. Desde luego, este no sería un juego de Bethesda sin algo de fabricación. Podrás investigar nuevas recetas que puedes encontrar en el mundo, comprar o incluso robar. Esas recetas pueden ser de armas, de diferentes consumibles o sí, también de comida. Yummy yummy yum yum. Y para los que estaban preocupados, sí vas a poder romancear distintos NPCs y darles besitos. ¡Mua! Ay, todos queremos un poco de romance en nuestras vidas. El juego ha estado en desarrollo durante 7 años. Aunque en realidad se suponía que iba a salir en noviembre de 2022, fue retrasado 2 veces. La primera vez se retrasó a la primera mitad del 2023 y la segunda vez se retrasó a su fecha real de lanzamiento, 6 de septiembre del 2023. Todo para darle más tiempo de desarrollo y pulido al juego, porque pues no queremos luego cosas mal hechas. Cyberpunk. En esta línea del tiempo, la Tierra ha sido abandonada por completo, debido a que la magnetosfera del planeta colapsó, acabando con toda la vida y la posibilidad de vida. Por fortuna, para ese entonces los humanos ya habían salido a las estrellas. Yo ni de mi casa salgo, a lo mucho voy a la esquina y ya. Otros de los planetas que conocerás son Marte, Neptuno, Crete, Jemison, Aquila, Altair 2, etcétera. Son muchos, no podemos nombrarlos todos. Pero si quieres ir a Marte, ahí está la colonia minera de Sidonia. De acuerdo a la historia, los humanos llegaron a Marte por primera vez en el 2050. Todavía tenemos 27 años para lograrlo. Sí se puede, sí se puede. A ver si no nos acabamos primero el planeta Tierra. Qué triste. A pesar de que Starfield acaba de salir, ya hay aún más contenido planeado de cualquier manera. Se trata del DLC Shattered Space. El juego además está disponible en Game Pass en Xbox y en PC, por lo que puedes jugarlo sin tener que adquirirlo realmente. Eso sí, cualquier DLC o extra tendrás que comprarlo aparte, ya que usualmente no son parte de la suscripción. El juego viene en 5 versiones diferentes, aunque no lo crean, cada una tiene más triques que la anterior, así que prepárense. La versión estándar, que es la misma versión que la de Game Pass, viene con el juego y un par de skins llamadas All Mars. La versión Premium digital viene con el juego, el DLC de Shattered Space, un skin pack de la facción de Constellation, acceso anticipado de 5 días y acceso al libro de arte y el soundtrack. También puedes comprar el upgrade a Premium por separado. Si quieres el upgrade a Premium físico, este viene con todo lo anterior, además de un steelbook especial muy bonito, un estante para ponerlo, aunque solo en algunas tiendas. Cabe mencionar que el juego base se vende por separado. Yo no sé por qué hicieron esto, pero así es la vida. A cara 2 a veces negra y a veces color.
rosa, así es la vida. Ok, ya. La edición Constelación viene con todo lo anterior y además reloj de Starfield con su cajita toda bonita, un parche de Constellation y el código del juego labrado en un credit stick. Esta versión sí viene con el juego, así que no lo tienes que comprar por separado. Menos mal, porque si no, qué terrible todo, imagínense, pues estás pagando un chingo. Si eres bien fan del espacio y o los títulos de Bethesda, esta es la versión para ti. Y eso es todo. Esto es solamente algo básico que debes de saber de Starfield, porque seguramente pronto sabremos muchos secretos más. Hay que darle tiempo al mundo de explorar este título para regresar a él con aún más datos. ¿Estás emocionado por jugar Starfield? ¿La definición de Skyrim en el espacio te llama la atención? Tristemente en este no puedes tener un caballo mágico que escala montañas. Es lo que más se va a extrañar. Eso y reunir quesos. Dinos qué es lo que más te emociona de Starfield en los comentarios. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic KO y nos vemos hasta la próxima. Bye.